soy su amor inolvidable. Sin embargo, frente a mí, aceptó la propuesta de otro hombre, mientras moría en una habitación alquilada, oscura y húmeda. Ella, vestida de novia, caminaba del brazo de Roberto hacia la iglesia. En el vuelo de luna de miel, apagó con calma la noticia de mi muerte, pero en su apartamento, lloró desconsolada: Juan, vuelve. Miriam, no podemos regresar. Capítulo 1. Después de que Miriam y yo comenzamos a salir, nos convertimos en una leyenda en la escuela. Después de todo, la historia de una chica rica enamorándose de un chico pobre hacía que todos nos envidiaran. El día que cumplió 25 años, planeé proponerle matrimonio. Debería haber sido el protagonista de esa ceremonia, pero me convertí en un simple espectador, porque el hombre al que Miriam siempre quiso casarse era su prometido. Cada año que estuvimos juntos, Miriam celebraba su cumpleaños 2 veces. Una, para cumplir con las obligaciones sociales de la alta sociedad, y la otra, para disfrutar de nuestro mundo de dos. Mientras decoraba el lugar de la propuesta en mi habitación alquilada, Miriam, vestida con un elegante vestido, caminaba hacia un hotel de 5 estrellas reservado solo para ella. 5 horas después, el lugar finalmente estaba listo. Sentado en el suelo, imaginé cómo se vería Miriam cuando aceptara mi propuesta. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Din. El sonido de mi teléfono interrumpió mi ensoñación. Alguien que asistía a un banquete tuvo una emergencia, y me pidieron que lo reemplazara. Me puse el traje que había preparado para la propuesta y conduje hasta el hotel donde se celebraba el banquete. Juan, llegaste. Sandra me saludó con un abrazo de oso. Sandra era una colega senior que conocí durante mi pasantía, muy capaz. En la empresa la llamaban la prodigio, quizás porque compartíamos orígenes y experiencias similares. Sandra y yo nos habíamos vuelto muy cercanos. Después de una breve charla, Sandra comenzó a asignar las tareas de la noche. El enfoque principal era promover los servicios de la empresa y fortalecer las relaciones con los clientes. Pensando en mi propuesta más tarde esa noche, planeaba terminar rápidamente mis tareas. Al entrar en el salón de banquetes, me maravilló el lujo del evento. Agarré una copa de champán y me dirigí directamente a los clientes objetivo. Las conversaciones fluyeron, se hicieron brindis, y fui interactuando gradualmente con cada cliente. Un dolor agudo en el estómago me hizo sudar ligeramente, pero aún así, levanté una copa de vino blanco, listo para terminar la noche. De repente, las luces del salón de banquetes se atenuaron. Un foco iluminó las escaleras del segundo piso, acompañada por las suaves notas de un piano. Miriam apareció bajo la luz. Era la fiesta de cumpleaños de Miriam. Por un momento, pensé que caminaba hacia mí. En ese instante, parecía que toda la sala contenía solo a los dos. Bajo la luz tenue, con su impresionante vestido, maquillaje delicado y dulce sonrisa, se veía perfecta. En ese instante, instintivamente busqué el anillo en el bolsillo de mi traje. El toque duro del anillo me devolvió a la realidad. Un hombre con un gran ramo de rosas apareció en el centro de la sala. Al verlo, la sonrisa de Miriam se hizo más brillante, y aceleró el paso hacia él. El hombre sacó un anillo y se arrodilló. Miriam, cásate conmigo. Aplausos y vítores estallaron a mi alrededor. Me quedé allí, atónito, viendo cómo todo se desarrollaba. Mis pensamientos se arremolinaban. Miriam se cubrió la boca de sorpresa, con lágrimas de alegría en los ojos. Este era el momento que había soñado incontables veces. Ahora estaba ocurriendo justo delante de mí, pero el hombre que tenía enfrente no era yo. Acepto. La voz familiar y clara de Miriam atravesó mi corazón, igual que esa sonrisa veraniega de años atrás. Me golpeó profundamente, dejé mi copa y huí, pero justo cuando me iba, alguien me llamó para detenerme. Capítulo 2. Juan, ¿no te quedas para desearnos lo mejor? La melodiosa voz de Miriam resonó en el salón de banquetes, deteniendo mi partida. No tuve más remedio que girarme con torpeza. Los vítores de los invitados fueron apagándose poco a poco, y sus miradas empezaron a escrutarme de arriba a abajo. Con su sonrisa característica, Miriam tomó la mano de Roberto y caminó lentamente hacia mí. Apreté los puños con fuerza, mi corazón en tormento. Juan, mi compañero de universidad. Miriam presentó con elegancia. Roberto, mi prometido. Nunca había asistido a ninguna de las fiestas de cumpleaños de Miriam, por lo tanto, nunca la había visto así, educada, elegante, pero distante y fría. Miré a la Miriam familiar pero a la vez extraña, lleno de una mezcla de emociones. No sabía qué expresión tenía en ese momento, pero sabía que Miriam quería que su día terminara de manera perfecta. Suprimiendo el dolor en mi abdomen, extendí mi mano derecha y asentí cortésmente. Señor Wang,
He oído mucho sobre usted. En respuesta a mi gesto amistoso, Roberto no hizo nada más que sonreír con desprecio. Mi mano extendida quedó en el aire de forma incómoda, y me sentí un poco humillado. Así que eres Juan. Gracias por cuidar de Miriam todos estos años. Su tono estaba lleno de desprecio de un vencedor. En ese momento, supe que Roberto entendía completamente mi relación con Miriam. Volví mi mirada hacia Miriam, pero ella estaba a su lado, luciendo pequeña y delicada, completamente indiferente a mi silenciosa súplica de ayuda. Aparté la vista. Entonces, la dejo en sus manos. Señor Wang, naturalmente la cuidaré mejor que tú. Un campesino, dijo Roberto, dándome una palmada en el hombro. Por cierto, tienes bastante temperamento. ¿Sabes cómo conseguiste tu trabajo? Los susurros de los invitados resonaban a nuestro alrededor. Fruncí el ceño con vergüenza, mi mente corriendo a toda velocidad. En mi último año de universidad, vi la oferta de trabajo de la empresa. Era una empresa de la lista Fortune 500, y la competencia era feroz. Pasé todas las pruebas y finalmente conseguí el puesto. Entrar en esta empresa por mis propios medios y quedarme en esta ciudad fue mi mayor orgullo. Había pasado por todos los procesos, y no había habido ayuda de Miriam. Viendo mi confusión, Roberto se burló. Miriam lo arregló para ti. De lo contrario, ¿de verdad crees que podrías haber superado a los que estudiaron en el extranjero? Ingenuo. Miriam, que había estado callada durante mucho tiempo, finalmente habló, pero no fue para defenderme, sino para burlarse. Deja de aplastar su espíritu. Para las personas con orígenes humildes, lo único que les queda es su patético orgullo. Capítulo 3. Lo único que les queda es su patético orgullo. Esa frase seguía resonando en mis oídos. En mi memoria, alguien más había dicho lo mismo. En ese entonces, Miriam me defendió. El primer día de clases, me convertí en el caso especial en el dormitorio. Ellos tenían los últimos dispositivos de Apple. Yo solo tenía un teléfono viejo. Comparaban sus zapatillas de edición limitada, mientras que todo mi atuendo valía solo 35 yuanes. Éramos 4 en el dormitorio. Estaba claro que, excepto yo, los otros 3 venían de familias adineradas. En el segundo mes del primer año, mi compañero de cuarto, Alex, perdió 1000 yuanes. Naturalmente, su primer sospechoso fui yo. O mejor dicho, estaba seguro de que yo era el ladrón, pero no tenía intención de perseguir el asunto. Tal vez pensaba que 1000 yuanes no eran nada para él, pero yo soporté sus comentarios sarcásticos durante todo un mes. Viniendo de una familia pobre, no podía permitirme tener conflictos con los demás porque no podría soportar las consecuencias. Así que aguanté, pero todos tienen un límite. Durante un evento en el campus, una chica se cayó frente a mí, y yo la ayudé a levantarse. Más tarde, el teléfono de la chica desapareció. Los 3 compañeros de cuarto me acusaron de inmediato, alegando que ya había robado dinero en el dormitorio antes. Mi negación no hizo más que provocar una conmoción entre los demás estudiantes. A medida que más y más personas se reunían, los recuerdos de las miradas frías y los comentarios sarcásticos inundaron mi mente. Perdí el control y me peleé con Alex. Miriam llegó apresuradamente cuando oyó el ruido y nos separó a Alex y a mí, a pesar de su pequeña figura. En ese momento parecía una general descendiendo del cielo, protegiéndome. Sacó su teléfono y comenzó a grabar, apuntando a Alex. Dices que él robó tu dinero. ¿Tienes pruebas? Claro que sí, pero al ver la grabación, Alex se puso nervioso y tartamudeó. Bueno, porque él es el único en el dormitorio que está quebrado. Entonces no tienes pruebas. Lo que estás haciendo ahora es difamación. ¿Lo entiendes? Solo estaba tratando de proteger su patético orgullo. Para alguien tan pobre como él, lo único que le queda es su patético orgullo. Miriam me calmó, y su voz resonó en todo el campo. ¿Y si digo que te gastaste el dinero tú mismo y que eres tú quien robó el teléfono? Afirmas ser la víctima, pero tal vez solo eres un ladrón gritando, al ladrón, para distraer a todos. Alex lo negó vehementemente, pero los estudiantes que lo rodeaban comenzaron a susurrar. Él comenzó a agitarse, pero Miriam simplemente se burló. ¿Qué pasa? Para alguien tan rico como tú, ¿estas palabras hirieron tu patético orgullo? Finalmente, el teléfono de la chica se encontró en el compartimento oculto de su bolso. Miriam lideró a los observadores y obligó a Alex a regresar al dormitorio para buscar el dinero. Grabó todo el proceso. Alex encontró el dinero perdido debajo de su armario y se disculpó repetidamente. Finalmente, la verdad salió a la luz. No recuerdo cómo terminó ese día, pero recuerdo a Miriam brillando intensamente, y sus palabras: no tengas miedo, yo te cubro. Capítulo 4. El tiempo lo cambia todo. La persona que una vez se paró frente a mí para protegerme,
Ahora usa las mismas palabras para burlarse de mí. Anoche, ella actuaba como una niña, rogándome por un cumpleaños romántico en casa. Pero hoy, solo un día después, se ha convertido en alguien irreconocible. Abrí los puños y, casualmente, levanté una copa de vino, dando un paso adelante. Hoy es su día especial. Les deseo a ambos una vida de felicidad. Levanté mi copa y la bebí de un solo trago. Luego, me di la vuelta y me fui. En el momento en que la puerta se cerró, las lágrimas cayeron como lluvia. Tropecé de vuelta a mi apartamento, ignorando el dolor. Bebí todo el alcohol del gabinete. En la pequeña habitación oscura, la luz de la luna se filtraba, apenas iluminando el escenario de la propuesta que había preparado todo el día. Me senté en silencio en el sofá, y a mis pies yacían las rosas que había preparado para la propuesta. Comparadas con el ramo de la fiesta, las mías parecían pequeñas y poco sinceras. Saqué el anillo, un diamante de 3 quilates que brillaba bajo la luz de la luna. Todavía estaba lejos del anillo de compromiso de 10 quilates. Coloqué el anillo sobre la mesa. En la habitación silenciosa, se escuchó una risa fría. Era yo, burlándome de mi propia ingenuidad. Miriam y yo nunca fuimos iguales. Ella me lo dijo hace mucho tiempo, que estaba comprometida con otro. Aunque siempre añadía, es algo arreglado por mi familia, pero soy rebelde, solo quiero estar contigo. Sin embargo, yo sabía que no duraríamos. Este desenlace siempre fue inevitable. Después de todo, nadie cree en una chica rica enamorándose de un chico pobre, ni siquiera yo. Ella era una chica dorada, y yo era polvo del campo, completamente ajenos. Pero los humanos son codiciosos. Reuní el valor para dar un paso adelante, solo para recibir una bofetada de la realidad. Así que me retiré, escondiéndome en esta pequeña casa. El dolor en mi estómago aumentó hasta que me desmayé. Soñé que volvía a aquel verano lleno de cigarras. Estaba cubierto de tierra, en el calor de 30 grados. El sudor empapaba mi ropa. Una chica con un vestido amarillo claro apareció bajo el sol. Juan, Juan. Miré en la dirección de su voz. La sonrisa bajo la sombrilla era deslumbrante, atravesando todo mi verano. Juan, te salvé, así que tienes que devolverme el favor. Juan, eres increíble, eres como yo. Juan, quédate a mi lado para siempre. Juan. Cuando los primeros rayos de luz matutina atravesaron la ventana, yacía en el frío suelo. Miré mi teléfono silencioso. Miriam no había vuelto en toda la noche. Capítulo 5. Me levanté y me serví una taza de café. El amargor en mi lengua se extendió hasta mi pecho. Este café era inusualmente amargo. Después de terminar el café, saqué mi maleta, preparándome para irme. Después de graduarme, alquilé este lugar con mi salario. Había demasiados recuerdos de Miriam y yo aquí, pero ahora, quedarme solo empeoraría las cosas. Justo cuando mi maleta golpeó el suelo, Miriam abrió la puerta. ¿Te vas de viaje? Se había cambiado del vestido de ayer y llevaba ropa casual. Sus ojos claros e inocentes hacían que pareciera que otra persona había sido la propuesta anoche. Tenía tantas preguntas para hacerle, pero ahora no quería decir una palabra. Silenciosamente tiré de la maleta y me giré para irme. Miriam agarró mi brazo. ¿Por qué no hablas? ¿A dónde vas? Solté su mano. Me voy de este lugar, me voy de ti. Ella se quedó paralizada por un momento, como si entendiera. Luego se dio la vuelta y cerró la puerta. Creo que necesitamos hablar. Tiró de mi maleta y se sentó. Nunca te he fallado. ¿Y vas a irte sin decir una palabra? Aceptaste la propuesta. Si no me voy, ¿debería quedarme para tu boda? Miriam miró a su alrededor y luego soltó una carcajada, como si hubiera escuchado el chiste más divertido. Volvió a ser la Miriam fría e indiferente de anoche. Jamás íbamos a casarnos. Deberías haberlo sabido. No habrías tenido el éxito que tienes sin mi ayuda. Ahora, en este momento, es mejor que te comportes. Esa frase destrozó toda mi pretensión. Desde el primer día que conocí a Miriam, supe que no era digno de una chica como ella, pero se convirtió en mi novia de todos modos. Desde el primer día que estuvimos juntos, sabía que no nos casaríamos, pero sus promesas constantes me hicieron pensar que podríamos dar otro paso adelante. Ahora estaba claro, todo había sido solo un sueño mío. Es hora de despertar. Agarré mi maleta. He renunciado a mi trabajo. Y también te dejo a ti. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Miriam. Probablemente no esperaba que el obediente Juan fuera tan decidido ahora. Agarró mi brazo. Sus ojos llenos de lágrimas. Juan, Roberto y yo solo estamos en un acuerdo comercial. Quédate, no me dejes. Las lágrimas cayeron por el rostro de Miriam, haciéndola parecer vulnerable. Suspiré y recogí el anillo de compromiso de la mesa. Abriendo la caja,
Este es el anillo de compromiso que preparé. Si aceptas casarte conmigo, me quedaré. Sus sollozos se detuvieron al instante, pero aún no respondía. Era solo una prueba casual. La respuesta era evidente. Me reí con desdén. ¿Qué pasa? ¿No quieres? Sin esperar su respuesta, dejé el anillo. Si no quieres casarte conmigo, entonces, en cuanto a quedarme a tu lado, tampoco quiero. Levanté la voz. Miriam, estamos a mano. Ella negó con la cabeza repetidamente, luego se desplomó en el sofá. Después del fuerte golpe de la puerta, la habitación quedó en silencio. Solo quedaba el dispositivo de escucha en la cintura de Miriam, parpadeando. Capítulo 6. Un mes después, en la habitación alquilada, oscura y húmeda, yacía tranquilamente en la cama. Hoy es el día de la boda de Miriam. Mirando la luz del sol que entraba por la ventana, imaginé lo hermosa que se vería Miriam con su vestido de novia. En la mesa simple, descansaban un informe médico y algunos somníferos. Años de arduo trabajo solo me trajeron las palabras cáncer de páncreas. La luz del sol inundaba la iglesia mientras Miriam, vestida con un lujoso vestido de novia, caminaba del brazo de Roberto hacia el pastor. Miriam finalmente debería estar obteniendo lo que siempre quiso. Mientras tanto, yo caía en un profundo sueño. Durante su vuelo de luna de miel, Miriam recibió la noticia de mi muerte. Sus pestañas temblaron, y sus dedos, al apretar el teléfono, se volvieron pálidos. Roberto, al notar su extraño comportamiento, levantó la mirada y preguntó, ¿qué sucede? Miriam cerró tranquilamente el teléfono y sonrió. Nada, solo un mensaje basura. En ese breve instante, un destello de frialdad cruzó por sus ojos. Yo sabía que Miriam se arrepentía, pero a estas alturas, ya no me importaba. Si no tratas bien a alguien cuando está vivo, ningún afecto después de su muerte tiene sentido. Sandra se encargó de mi funeral. Teníamos una profunda amistad. No escatimó en gastos, eligiendo un excelente lugar de entierro. Tal vez fue misericordia del cielo, pero el día de mi entierro, llovió. En la distancia, vi una silueta vaga que se parecía mucho a Miriam, pero Miriam debería estar de luna de miel. ¿Cómo podría estar aquí? Capítulo 7. Después de mi muerte, Miriam vivió 2 vidas. Durante el día, era la cabeza de la empresa, decidida y feroz. Por la noche, se convertía en la nuera gentil y virtuosa de la familia Wang. A los ancianos de la familia Wang no les gustaba su personalidad fuerte de mujer de negocios. Así que los fines de semana, Miriam regresaba al apartamento para manejar su trabajo. Solo en ese apartamento, que una vez fue nuestro, podía ser nuevamente su verdadero yo. Horas después, Miriam cerró su portátil, se estiró perezosamente. Finalmente terminé. La emoción en su voz era evidente. Debía haber terminado un proyecto importante. Después de su estiramiento, gritó como de costumbre, Juan, tráeme una buena bebida para celebrar. Pero antes de terminar la frase, su tono bajó gradualmente. En el pasado, yo hubiera respondido desde la sala, claro, ya voy. Luego, como un camarero, le habría entregado un vaso, y ella se reía a carcajadas cada vez. Pero ahora, el apartamento estaba en silencio. Ella miró hacia la silenciosa sala, dándose cuenta de que ya no estaba allí. Rápidamente, volvió a la realidad. Miriam caminó hacia el mueble de licores y se sirvió un vaso de whisky. Con el vaso en la mano, salió al balcón, mirando las begonias marchitas. Esas begonias eran sus flores favoritas, pero una vez que las trajo a casa, yo asumí la responsabilidad de cuidarlas. Eso, por supuesto, provocó un debate. ¿No soy yo tu novia? Sí. ¿No deberías cuidar a tu novia? Sí. ¿No son las begonias mis flores favoritas? Sí. Entonces, ¿no deberías ayudar a cuidarlas también? Sí. Al darme cuenta de que había caído en su trampa, negué con la cabeza, pero la cámara ya había capturado el momento. Ambos nos reímos, y regar las begonias se convirtió en parte de mi rutina diaria. Al mirar hacia atrás esos dulces recuerdos ahora, ya no puedo distinguir si Miriam realmente era feliz o solo fingía. Mirando las begonias marchitas, Miriam soltó, Juan, ¿qué te pasa? Las begonias se han marchitado. Después de decir eso, giró hacia la sala y se quedó inmóvil. Regó las flores por sí misma y luego, tarareando una melodía, se dirigió a la cocina. Parecía que mi muerte no la había afectado en absoluto. En la cocina, las verduras que había preparado ya estaban listas. Dejó su bebida y, con destreza, calentó la sartén. Como de costumbre, Miriam comenzó a darme órdenes. Juan, trae las verduras. Pero los únicos sonidos en la cocina vacía eran su voz y el chisporroteo del aceite caliente. Vaciló por un momento. Luego echó tranquilamente las cebolletas en la sartén.
solo para ser quemada por una salpicadura de aceite. Juan. Con dolor. Llamó mi nombre instintivamente, pero la habitación permaneció en silencio. Al darse cuenta de que ya no podría salir corriendo para curar su herida como siempre, Miriam apagó la estufa y salió de la cocina, soportando el dolor. Capítulo 8. En el pequeño apartamento, Miriam estaba sentada inmóvil en el sofá. Había pasado más de un mes, y todo seguía igual desde que me fui. La decoración de mi propuesta seguía intacta, los pétalos de rosa formando un camino, los globos plateados cubriendo las paredes. Incluso el anillo de diamante seguía en su lugar. El apartamento se fue oscureciendo poco a poco. Miriam estaba allí sentada como una estatua, sin moverse. Su expresión era serena, sin rastro de tristeza. ¿Y por qué habría de estarlo? Una mujer que me abandonó con tanta crueldad no podría estar afligida por mí. Tal vez solo estuviera llena de arrepentimiento, arrepentida de haberme llamado durante la propuesta, arrepentida de no haber seguido interpretando su papel frente a mí, más arrepentida aún de haber perdido a alguien tan obediente como yo, un comodín al que siempre podía recurrir. Mi partida fue como la humedad después de una tormenta, y Miriam caminaba entre ella, chapoteando en el barro. Estuvo sentada así quién sabe cuánto tiempo, hasta que la luz de la luna se coló en la sala. Miriam se movió, se levantó y abrió un cajón, sacando una cámara. Fotos y videos de nuestra vida cotidiana pasaron ante ella, fotograma a fotograma. Miriam cubrió su rostro en silencio, lágrimas de arrepentimiento brotando entre sus dedos. Clic. La habitación oscura se iluminó cuando Roberto apareció en la puerta del apartamento. El rostro de Miriam estaba lleno de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Él no respondió. En su lugar avanzó y le arrebató la cámara de las manos. Los sonidos dulces de la cámara lo irritaban. Frunciendo el ceño, preguntó con dureza, ¿esto es lo que llamas trabajo? Miriam, olvidándose de secar las lágrimas de su rostro, se levantó para intentar recuperar la cámara, pero Roberto la empujó al suelo. Devuélveme la cámara. Ella se levantó e intentó recuperarla de nuevo, pero su pequeña figura no podía contra Roberto, y una vez más fue empujada al suelo. Los ojos de Roberto se posaron en el anillo de diamante sobre la mesa. Abriendo la caja, miró el anillo que yo había preparado y soltó una carcajada. ¿Esto es todo lo que hace falta para que estés tan deshecha? Arrojó la cámara al suelo, bloqueando a Miriam cuando intentó salvarla. Vamos, Miriam, ya ha pasado un mes. Has interpretado este drama de amor el tiempo suficiente. Al ver el odio y la desesperación en los ojos de Miriam, de repente la abrazó con fuerza y le declaró su amor. Miriam, te amo. No importa lo que sientas por Juan. Ahora eres la señora Wang, mi esposa. Miriam empujó a Roberto y le dio una bofetada en la cara. Lárgate, no mereces pronunciar su nombre. Capítulo 9. Cuando mis palabras cayeron, Roberto se quedó congelado por un momento. Luego azotó la puerta y se fue. Miriam parecía no haber escuchado la advertencia que acababa de recibir. Con Roberto fuera, se lanzó frenéticamente hacia la cámara, revisándola con cuidado. Pero no importaba cuántas veces intentara encenderla, la pantalla seguía en negro, igual que yo ahora, sin vida, abrumada por todo. Miriam no pudo contenerse más y rompió a llorar. Es mi culpa, estuve mal, no debería haberte tratado así, lo siento, lo siento, lo siento. Juan, ya no quiero nada, vuelve, por favor, solo vuelve. Miriam, la única hija de la corporación Lee, siempre había sido capaz y autosuficiente, no importaba lo que sucediera. Siempre era racional y serena, nunca la había visto tan descontrolada, pero no importaba cuánto llorara y rogara, la habitación permanecía en silencio. En el pasado, en cuanto sus ojos se llenaban de lágrimas, no importaba cuán irracionales fueran sus peticiones, yo ya me habría ablandado antes de que cayera una sola lágrima y aceptado lo que quisiera, pero ahora, a pesar de sus sollozos y súplicas, solo veía su tontería nacida del vacío y la soledad. Media hora después, el llanto en el apartamento cesó. Miriam se lavó la cara y recogió una foto de nosotros, contemplándola detenidamente. Juan, me entenderás. Colocó el marco de nuevo, alineándolo cuidadosamente. Luego se dio la vuelta, guardó la cámara en su bolso y salió del apartamento, apagando las luces. También se llevó el anillo de compromiso de la mesa. La mesa limpia y ordenada quedó solo con un conjunto de documentos de investigación. En la primera página había una foto de una joven Miriam, pero el nombre en ella era Lara. Lara, mujer, de Nan County. Nan County, ese era mi pueblo natal. Mis recuerdos se remontaron al día en que conocí a Miriam. Era el primer día de la universidad. Llevaba una bolsa gastada, abriéndome paso entre la multitud para encontrar la mesa de registro.
Una estudiante de último año me saludó cálidamente, guiándome a través del papeleo. Nan County, eres de Nan County. Dejé el bolígrafo, y una chica radiante se paró frente a mí. Hola, soy Miriam. Capítulo 10. Esa fue la primera vez que nos conocimos. En los días que siguieron, a menudo pensaba en ese día, cuando Miriam se veía radiante bajo el sol. Ella era como un rayo de luz que iluminaba mi vida oscura y estrecha. Pero cuando finalmente salí de las sombras, ella ya no estaba. Antes, mientras ella estaba a mi lado, sus alabanzas resonaban en mis oídos. Juan, eres increíble, eres como otro yo. En ese momento, pensé que Miriam solo se estaba halagando a sí misma. Ahora, mirando atrás, tal vez realmente era otra versión de ella. Me di cuenta de que necesitaba entender esta información. Sentado en el taxi, miraba el paisaje familiar y sentí alivio. La mayoría de las personas en este mundo, cuando enfrentan la desesperación, creen que la muerte es su única salida. Yo no era diferente. Realmente tragué un frasco entero de somníferos y me quedé allí, en esa habitación alquilada, oscura y húmeda, esperando la muerte. Escenas de mi vida pasaron ante mis ojos. Una vida de dificultades, burlas y la lenta y ardua lucha por el éxito. Hice lo mejor que pude para interpretar el papel de una persona común que vive una vida difícil. Pero incluso la noche más larga tiene un final. Las palabras reconfortantes de mi madre, la sonrisa de Miriam, el aliento mutuo entre nosotros, fueron cubriendo poco a poco la oscuridad. En ese momento, sentí un miedo inmenso hacia la muerte que se avecinaba. Sin embargo, los somníferos ya estaban haciendo efecto. Mi conciencia se desvanecía, dejándome incapaz de salvarme. Las lágrimas llenaron mis ojos, y deseaba desesperadamente que alguien me encontrara antes de que fuera demasiado tarde. Pero en esa habitación alquilada y barata, todos estaban demasiado ocupados con sus propias luchas como para preocuparse por la vida de un desconocido. En los últimos momentos de mi conciencia, alguien pateó la puerta y entró corriendo. Cuando volví a despertar, ya estaba en el hospital. Sandra estaba sentada junto a mi cama, ocupada trabajando en su portátil. Al escucharme moverme, se dio la vuelta, y su expresión cambió de sorpresa a alegría. ¿Estás despierto? ¿Tienes sed? Te traigo un poco de agua. Asentí, mirándola en silencio. El doctor dijo que después de que te lavaron el estómago, solo puedes beber agua tibia. Te la voy a mezclar un poco. Dime si más tarde te apetece comer algo. Aunque el doctor dijo que solo puedes tomar alimentos líquidos. Se movía de un lado a otro, hablando sin parar. Una ola de calidez se extendió por mi pecho, llenándome de consuelo. ¿Cómo llegaste a ese apartamento compartido? Sandra, al escuchar mi pregunta, no dejó de mezclar el agua. ¿No te acuerdas? Yo te ayudé a encontrar ese lugar. En ese entonces, aún no me había graduado y estaba haciendo prácticas bajo la supervisión de Sandra. La escuela estaba lejos de la empresa, así que quería encontrar un alquiler barato. Sandra me recomendó ese lugar. Las condiciones de vida eran terribles, pero estaba cerca de la empresa y del metro. Y lo más importante, era barato. Más tarde, después de ahorrar un poco de dinero, me mudé y alquilé un apartamento. Mientras observaba la luz del sol que entraba en la habitación del hospital, sonreí suavemente. Capítulo 11. Nadie valora más la vida que alguien que ha muerto una vez. Mirando la hoja de diagnóstico de cáncer de páncreas durante mucho tiempo, le compartí mis pensamientos a Sandra con calma. Quiero continuar con el tratamiento. Sandra me miró a los ojos. Su tono era reconfortante y firme. Bien. En los días siguientes, Sandra me llevó a varios hospitales para más pruebas. Y los resultados fueron más allá de mis sueños más salvajes. Solo tenía una gastritis común, no el supuesto cáncer de páncreas en etapa terminal. Mirando las hojas de diagnóstico de gastritis, me di cuenta de que el diagnóstico de cáncer de páncreas era falso. El sello era falso, la enfermedad era falsa, incluso el nombre del doctor no se podía rastrear. Bajo la presión que Sandra y yo ejercimos, el médico que me dio el diagnóstico de cáncer reveló la verdad. Fue Miriam quien me lo pidió. Ella es inversora de este hospital, y no pude negarme. Al escuchar el nombre de Miriam, sentí como si me hubieran arrojado a un pozo de hielo. Ella realmente quería verme muerto. Después de salir del hospital, Sandra y yo nos sentamos en silencio, uno frente al otro. Tras un largo silencio, Sandra preguntó, ¿qué piensas hacer? Me lamí los labios secos. Hagamos que Miriam obtenga lo que quiere. Le pedí a Sandra que le enviara la noticia de mi muerte a Miriam y organizamos un funeral falso, para hacerlo convincente. Incluso le hice llegar un pago de condolencias a mi madre en el campo. Me quedé en una casa que Sandra alquiló para mí, concentrándome en mi tratamiento.
El apartamento ya debería haber sido desocupado hace tiempo. Pero Miriam seguía pagando el alquiler por mí, a través de las cámaras de vigilancia. Vi a Miriam en el apartamento, desde trabajar, hasta perderse en sus pensamientos y llorar desconsoladamente. Me dio una sensación de satisfacción, pero al ver esos documentos, de repente me abrumó un deseo inexplicable de revisarlos. El pensamiento era inexplicable pero increíblemente fuerte. Parado frente al apartamento, saqué la llave que había planeado tirar. Clic. Miriam no había cambiado la cerradura. Abrí la puerta, corté la electricidad y cerré la puerta con llave detrás de mí. Después de tomar fotos del estado actual de los documentos, los levanté y comencé a hojearlos. Dentro había registros de los últimos 10 años de la vida de Miriam, de una niña en un pueblo rural de Nancounty a la vida dramática de la hija de la familia Lee. En ese entonces, Miriam aún era Lara. Capítulo 12. Como una compatibilidad de médula ósea para la hija de la familia Lee, Diana. Sus padres recibieron una gran suma de dinero y la enviaron a la familia Lee, pero el destino es impredecible. La noche antes de la cirugía de trasplante de médula ósea, la condición de Diana empeoró repentinamente y murió a pesar de los esfuerzos de rescate. Esa misma noche, un incendio se llevó la vida de todos los parientes de Lara en el campo. Al final, Lara se convirtió en la hija de la familia Lee de manera natural. Fue enviada al extranjero para recibir educación desde muy joven, y solo después de crecer fue traída de vuelta a China y renombrada Miriam. Nancounty, una niña pequeña, un gran incendio. Me recordó a una niña con la que me encontré brevemente en mi infancia, en las áreas rurales. La educación no era valorada, y siempre había aquellos que no iban a la escuela, esperando en las puertas para acosar a los niños más débiles. Escuché los sollozos de una niña desde un callejón vacío. Me detuve por un momento, luego agarré mi mochila y pasé de largo, pero la inquietud en mi corazón me hizo darme la vuelta y entrar en el callejón. Una niña frágil estaba siendo sujetada en el suelo por 3 personas. Colillas de cigarrillo esparcidas cerca, sus brazos estaban cubiertos de marcas de quemaduras. Afortunadamente, esos niños eran abusones que se aprovechaban de los débiles. Después de un breve enfrentamiento, huyeron humillados, aunque yo también salí herido. Solo fueron heridas leves. Ayudé a la niña frágil a levantarse, la llevé a la clínica a por medicinas y la acompañé a su casa. Antes de irme, ella me agarró la camisa, preguntando tímidamente, ¿volverán a buscarme? Le tomé la mano. No te preocupes, yo te protegeré. Poco después, la niña comenzó a esperarme en la entrada de ese callejón. ¿Me puedes decir tu nombre?, preguntó. Estaba un poco desconcertado, pero igual se lo dije. Juan. Ella sintió y se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo, miró hacia atrás y dijo, te recordaré. Antes de correr, la próxima vez que pasé por delante de su casa, ya se había convertido en ruinas. Con el tiempo, dejé las montañas, y el recuerdo de esa niña se desvaneció gradualmente. ¿Podría ser Miriam esa niña frágil? El doctor me dijo una vez que tenía cicatrices antiguas y quemaduras en los brazos, lo que seguramente dejaría marcas, pero la piel de Miriam es suave y clara, sin ningún signo de lesión. Abrí las fotos que acababa de tomar de los documentos y los volví a dejar en su lugar, preparándome para irme. Detrás de mí, la voz de Miriam resonó. ¿Te estás preparando para irte? Capítulo 13. Dudé por un momento, pero luego me preparé para salir corriendo por la puerta. Miriam fue más rápida y bloqueó la salida. Estaba envuelto de pies a cabeza, con solo mis ojos visibles. Miriam no debería ser capaz de reconocerme. Mantuve la cabeza baja, con la intención de abrir la puerta por la fuerza, pero de alguna manera, ella encontró la fuerza para impedirme pasar. Mientras forcejeábamos, Miriam no pudo evitar hablar. Juan, ¿hasta cuándo vas a esconderte? El tiempo se detuvo en ese momento. Mis manos cayeron a los costados. Miriam bajó mi máscara y me abrazó. Lo sabía, sabía que no estabas muerto. Sus lágrimas empaparon mi hombro. La aparté suavemente y dije con calma, Miriam, lo nuestro ya terminó. No sabes toda la historia. Dio un paso adelante, intentando tomarme de la mano, pero la evadí. Me acerqué a la puerta. Al ver que aún quería irme, Miriam hizo un último intento para detenerme. ¿Recuerdas a la chica a la que salvaste? Esa era yo. Esas palabras tuvieron efecto. No abrí la puerta para salir. Juan, hay más en la historia de lo que sabes. Después de convertirse en Miriam, la familia Lee la trató como a su propia hija. Se transformó de una chica débil del campo en la hija mayor de la corporación Lee. Al regresar a China, fue aceptada en la universidad igual que yo. Al principio, solo quería quedarse a mi lado para devolverme el favor.
pero finalmente quiso estar conmigo, a pesar de que le dije que podíamos luchar juntos por un futuro. Pero años de lujo y privilegio hicieron imposible que renunciara a la riqueza y comodidad que tenía al alcance de la mano. Quería tenerlo todo, ocultándomelo mientras se casaba con Roberto. Pero Roberto ya la había investigado. La escena humillante en la propuesta fue obra de Roberto. Él arregló para que el personal de la empresa se ausentara de la fiesta de cumpleaños de Miriam y mandó a alguien a recordarle a Sandra que yo estaba de descanso ese día. Por eso no fue una sorpresa que yo apareciera en su ceremonia de compromiso. Cuando estaba a punto de darme la vuelta para irme, Roberto arrastró a Miriam en mi dirección. Miriam me llamó para protegerme y estabilizar a Roberto, burlándose de mí en mi cara. Al día siguiente, Miriam vino a verme, solo para descubrir que Roberto le había plantado un dispositivo de escucha. No tuvo más remedio que mantener la fachada agresiva, amenazándome y manipulándome. Pero después de mi muerte, Miriam finalmente comprendió la verdad. Yo significaba mucho más para ella que la riqueza y el estatus. Con lágrimas en los ojos, Miriam me miró. Juan, ¿podemos empezar de nuevo? Me di la vuelta con un suspiro. Miriam, nadie espera en el mismo lugar para siempre. Ya no es posible entre nosotros. Capítulo 14. Cuando salí del apartamento, Sandra estaba en la puerta. Parecía haber estado esperando durante mucho tiempo. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Ella solo sonrió y abrió la puerta del coche. Solo lo adiviné. Sube. Tenía una vaga sensación de que el afecto de Sandra por mí había superado con creces la admiración de una mentora por su aprendiz. Esa noche, Sandra preparó una comida enorme, diciendo que era para celebrar mi recuperación de la gastritis. Incluso abrió una botella de vino tinto para la ocasión. Finalmente tu estómago está mejor, así que ahora puedes comer lo que quieras. Levantó su copa. Salud. Para escapar de Miriam, me había mudado a la casa de Sandra. Durante mi tratamiento, Sandra había sido quien me cuidaba. El doctor había ordenado una dieta ligera, prohibiéndome estrictamente cualquier cosa picante o pesada. Sandra, siendo una chica del norte, amaba la comida picante, pero para acomodarse a mí, había estado comiendo comida simple todo este tiempo. Es tu apetito el que finalmente está libre. Levanté mi copa. Sandra, gracias por estar a mi lado todo este tiempo. Si no fuera por ti, podría haber muerto en esa habitación alquilada. Eres mi salvadora. Si alguna vez necesitas algo, solo dilo. Nunca te diré que no. Salud. Después de beber una copa de vino, la cara de Sandra se sonrojó ligeramente. Se sirvió otra copa. Tengo algo que decirte ahora. Levantó su copa, sus ojos sinceros e intensos. He pasado 3 años contigo. Eres una persona fuerte pero insegura, capaz pero orgullosa. Pareces llevarte bien con todos, pero en realidad no tienes a nadie cercano en tu corazón. Eres muy consciente de tu propio valor. ¿Quién puede ser tu amigo y quién te beneficiará? Ya lo has calculado cuidadosamente en tu mente. Tu relación con Miriam fue la única parte codiciosa de ti. Pero Juan, la pareja que necesitas es alguien que pueda estar a tu lado, sin duda alguna, desde la capacidad hasta la personalidad y la apariencia. Soy la elección correcta, así que espero que me consideres. No tienes que responderme de inmediato. Quiero una respuesta bien pensada, no una respuesta casual. Este brindis, lo hago por mí misma. Capítulo 15. Miré a Sandra terminar de un solo trago su copa de vino tinto, y mis orejas se enrojecieron. Sus palabras de antes me habían dejado al descubierto. Ella había mostrado sus cartas. ¿Cuál sería mi respuesta? Antes, ella era mi superiora, con experiencia, talento, y siempre obtenía los proyectos más rentables de la empresa. Solía verla solo como una colega experimentada, pero en los últimos días, con su atención hacia mí y la forma en que manejó las cosas con Miriam, comencé a darme cuenta de que Sandra, a pesar de su papel, no era más que una chica 3 años mayor que yo. Gritaba emocionada cuando conseguía un cupón de descuento. Se sonrojaba al ver interacciones entre parejas ficticias. Y lloraba al ver escenas trágicas en las películas. No se equivocaba. Siempre había tenido claro mi identidad, estatus y lo que quería en una pareja. Miriam no fue más que un sueño juvenil imprudente, uno que terminó tan pronto como desperté. La realidad era una brecha insalvable. Cayó la noche. Yacía en silencio en la cama. Una brisa entraba suavemente, moviendo ligeramente las cortinas. La mañana llegó en silencio. A pesar de no haber dormido en toda la noche, me sentía sorprendentemente lleno de energía. Sandra me miró, ya vestido y listo, con una expresión de asombro. ¿A dónde vas? A buscar trabajo. Ya comí. La comida en la mesa es tuya, no te olvides de comer. Agarré los documentos de la mesa, me di la vuelta y salí por la puerta.
La empresa para la que trabajaba antes era muy conocida en la industria, y con la experiencia que había acumulado, rápidamente encontré un nuevo empleo. Al tercer día en la nueva empresa, me asignaron un proyecto, pero el cliente era Lee Enterprises. Vacilé. No quería tener ningún contacto con Miriam. Sandra, sin embargo, me animó a aceptar el proyecto, desde una perspectiva empresarial. Lee Enterprises es un líder en la industria. Completar este proyecto sería enormemente beneficioso para ti. Tienes que entender que en los negocios, maximizar los beneficios es el tema eterno. Juan, creo que puedes manejar tus emociones y tu trabajo. Las palabras de Sandra me hicieron despertar. Si quería seguir creciendo en esta industria, tenía que avanzar. Incluso si Miriam estaba al otro lado, con mucho esfuerzo, el proyecto progresó sin problemas. Cuando visité Lee Enterprises para discutir la colaboración, hice todo lo posible por evitar a Miriam, pero a medida que el proyecto avanzaba, eventualmente nos encontramos. Capítulo 16. ¿Cuánto tiempo sin verte, Juan? Miriam estaba sentada en la posición de la clienta, con una expresión tranquila y serena, frente a las miradas curiosas de todos. Me desabroché un botón del traje y me senté con calma. Señorita Lee, ¿cuánto tiempo sin verla? Aunque nuestra colaboración anterior no fue agradable, daré todo de mi parte en esta ocasión. Espero que la señorita Lee pueda brindarnos su apoyo. Los demás asintieron con comprensión, así que, el líder del grupo y la señorita Lee ya han trabajado juntos antes. Miriam, por supuesto, entendía lo que quise decir. Los negocios son los negocios. La reunión transcurrió sin problemas. Durante el descanso para el café, Miriam me acorraló en el baño. Juan, no esperaba que después de dejarme te fuera tan bien. Bajé la mirada mientras me lavaba las manos. Señorita Lee, me halaga demasiado. Secándome las manos. Intenté irme, pero ella bloqueó mi camino frente al lavabo. Acercándose, susurró, Juan, no creo que no te importe en absoluto. Di 2 pasos hacia atrás. Que lo creas o no, es cosa tuya. Cumplir con mi trabajo, es lo mío. Quizás esos 2 pasos hacia atrás hirieron los sentimientos de Miriam. Sus ojos se humedecieron levemente. Si realmente no te importo, entonces, ¿por qué sigues usando esa corbata? No me digas que ya olvidaste que te la regalé para tu cumpleaños. Esta corbata fue un regalo de cumpleaños de Miriam cuando cumplí 20 años. En ese entonces, estaba buscando una empresa para hacer prácticas y había ahorrado durante mucho tiempo para comprarme un traje. Como no sabía cómo atarme una corbata, mi profesor me sugirió, es mejor no llevar una corbata que hacerlo mal. El día de mi 20 cumpleaños, recibí el regalo de Miriam, una corbata. Para la entrevista necesitas una corbata. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Déjame ponértela. El día de la entrevista, Miriam también me ayudó a atarla. Mientras la ajustaba, me advirtió, no te pongas nervioso en la entrevista. Esta corbata cuesta lo suficiente como para comprar un coche. El entrevistador solo pensará que eres un hijo de ricos fingiendo ser pobre. Solo actúa con naturalidad. Miriam no dijo mucho más, pero entendí lo que quiso decir. Quizás una persona pobre compraría un traje caro para una entrevista, pero nunca lo acompañaría con una corbata igualmente costosa. Nadie que venga de una familia humilde gastaría una fortuna en algo tan aparentemente insignificante. No sé si fue mi actitud o la corbata lo que funcionó, pero la entrevista salió bien y conseguí la práctica. Siempre pensé que fue mi habilidad lo que me consiguió el trabajo. No fue hasta que renuncié que Sandra me contó la verdad. Mis habilidades eran buenas, pero había muchos candidatos igualmente talentosos. Algunos incluso podían traer proyectos a la empresa. Me eligieron por la corbata, no por su precio, sino por la forma en que estaba atada. Fue gracias a Miriam que pude conseguir la práctica en esa empresa. Miré a la obstinada Miriam frente a mí. Miriam, realmente te agradezco por haberme dado esa oportunidad, pero uso esta corbata para conmemorar mi primer éxito. Si esto te ha dado algún malentendido, te la puedo devolver. Capítulo 17. Me desaté la corbata y la coloqué en la mano de Miriam. Le dejé con un rápido espera un momento antes de salir, y pasé a su lado para marcharme. Miriam se quedó congelada en su lugar, pero después de eso, no me causó más problemas. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré la corbata nuevamente sobre la mesa. La levanté y la observé detenidamente, aunque estaba perfectamente doblada en la caja. Reconocí que era la misma que había llevado esa mañana. Sandra salió de la cocina y me vio jugando con la corbata. Miriam me pidió que te la devolviera. Dijo que no es tan mezquina como para recuperar un regalo. Dejé la corbata y me puse de pie. ¿Te encontraste con Miriam? Sí, me pidió que nos viéramos hoy. ¿Te causó algún problema? Sandra suspiró. No, solo charlamos un poco. Ahora,
ven a lavarte las manos y a cenar. Después de la cena, limpié los platos. Sandra sacó los controles del videojuego y comenzó a configurar el juego. A la mayoría de los chicos les gustan los videojuegos. Y yo no soy la excepción, pero a Miriam no le gustaban. Para adaptarme a ella, desinstalé todos mis juegos y vendí mis controles. Criada desde pequeña como heredera, sus actividades de entretenimiento eran el golf y la equitación. No le gustaban los videojuegos, e incluso odiaba verme jugarlos. Para ella, las personas que jugaban videojuegos solo estaban desperdiciando sus vidas. Si no fuera porque el desarrollo de videojuegos genera beneficios, dudo que Miriam hubiera permitido que la empresa Lee se involucrara en ese sector. Sandra, en cambio, era diferente. No es que fuera apasionada por los videojuegos, pero aceptaba que a mí me gustaban. Incluso tomó la iniciativa de aprender varias estrategias para que pudiéramos jugar juntos. Como novata, sus movimientos siempre me hacían reír, pero a ella no le importaba, y también lo disfrutaba. Después de terminar con los platos, me sequé las manos y entré en la sala. Al verme, Sandra gritó emocionada, ven aquí, déjame mostrarte una nueva técnica que aprendí, te va a impresionar. Tomé el control y la provoqué, bien, déjame ver lo que tienes, heroína. El ambiente tranquilo fuera contrastaba con las risas dentro. Abajo, Miriam estaba parada bajo la farola, mirando hacia el balcón iluminado. Sus ojos estaban llenos de anhelo. No bajó la mirada hasta que las luces del departamento se apagaron, pateando una piedra a sus pies. 2 lágrimas rodaron por su rostro. Suspiró, se dio la vuelta, y se marchó. Capítulo 18. Miriam no volvió a buscarme. El día en que el proyecto terminó, recibí un mensaje en mi teléfono. Me he divorciado, vamos a vernos. No tenía nombre, solo un número de teléfono, pero sabía que el mensaje era de Miriam. Apagué el teléfono y seguí trabajando. Durante el almuerzo, un colega me dijo que Miriam se había divorciado. Fingí estar sorprendido. Todos hablaban al respecto, pero yo solo escuchaba. No respondí al mensaje de Miriam, pero igual la vi en el estacionamiento. Tu gerente no tenía ningún documento. Le pedí que te llamara. Al subirme al coche de Miriam, ella dijo con calma, Juan, me he divorciado. Lo escuché. Llegar a este punto me hace arrepentirme. Cuando me casé con Roberto, en el fondo pensé que era porque la alianza fortalecería a la corporación Lee. No soy la hija biológica de los Lee, pero me trataron tan bien que sentí que debía retribuirles. Pero luego me di cuenta de que en realidad fue mi propia decisión. Las personas siempre sopesan los pros y los contras, ya sea un hombre o una mujer. Todos elegimos lo que más nos beneficia, pero a veces, lo que es beneficioso no siempre es lo adecuado. Juan, tomé la decisión equivocada. Solo cuando estoy contigo no necesito llevar una máscara. Soy mi verdadero yo. No te preocupes. No estoy aquí para aferrarme a ti. Solo quería ponerle fin a todo hoy. Para ser más precisa, estoy despidiéndome de mi antiguo yo. Después de hoy, volveré completamente a ser Miriam de la familia Lee. Adiós, Juan. Mientras el coche de Miriam salía del estacionamiento, le respondí, adiós, Miriam. Capítulo 19. El tiempo pasó rápido, y pronto. Había pasado un año. En el último día del año, pedí el día libre. Cuando Sandra llegó a casa del trabajo, la recibí con un ramo de flores. Sus ojos se llenaron de lágrimas como una niña, pero su rostro estaba lleno de alegría. Al sonar la campana de Año Nuevo, en el balcón, rodeé a Sandra con mi brazo, mirando los fuegos artificiales brillantes en el cielo. Levantamos nuestras copas juntos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Cuando los fuegos artificiales terminaron, le susurré al oído a Sandra, tengo mucha suerte de que estés a mi lado. Sandra sonrió y me miró. Tengo suerte de que no me hayas dejado pasar. Capítulo 20. La perspectiva de Sandra. Juan era el nuevo pasante de la empresa. Muy parecido a mí cuando empecé, ambicioso, trabajador, pero con un toque de orgullo, tal vez por nuestras similitudes. Lo admiraba. Había escuchado que lo recomendó Miriam, lo que me hizo sentir un poco de prejuicio hacia él. Aquellos que suben por sus propios méritos suelen despreciar a quienes entran por conexiones, pero con el tiempo, me di cuenta de que Juan era sincero y no tenía ninguna altanería. El día de la fiesta de cumpleaños de Miriam, llamé a Juan a última hora. Esa noche fui testigo de uno de los momentos más humillantes de su vida. No pude evitar sentirme parcialmente responsable por su vergüenza. Después, Juan renunció. Intenté convencerlo de que se quedara, pero fue firme en su decisión. Con pesar, aprobé su renuncia, temiendo que pudiera hacerse daño. Lo contacté a diario, hasta que el día de la boda de Miriam, perdí el contacto con él. Lo busqué frenéticamente,
pero no encontré nada. Finalmente, recordé el barato apartamento de alquiler. Después de dar vueltas, lo encontré inconsciente. Al ver el diagnóstico de cáncer de páncreas, sentí una profunda tristeza, pero por suerte, Juan dijo que estaba dispuesto a buscar tratamiento. Lo llevé a muchos hospitales, y el diagnóstico finalmente cambió de cáncer de páncreas a gastritis. Sentí que un peso se había quitado de mis hombros. Juan, sin embargo, decidió continuar con la confusión y me pidió que informara de su muerte a Miriam, e incluso ayudó a planear su funeral. Para hacerlo creíble, fui al campo a visitar a su madre. Durante esos días, aprendí mucho sobre el pasado de Juan. Era un chico muy dulce. Más tarde, por razones desconocidas, desapareció de nuevo. Conduje hasta su antiguo apartamento y esperé. Después de un rato, Miriam también llegó. En ese momento, supe con certeza que Juan estaba allí. Cuando finalmente salió solo, no pude describir la felicidad que sentí por dentro. Sabía que me gustaba Juan, pero como adultos, nuestras emociones permanecen ocultas. Fingí estar tranquila mientras abría la puerta del coche. Esa noche, aprovechando un poco el alcohol, finalmente confesé mis sentimientos. No le di a Juan la oportunidad de responder de inmediato, pero sabía que Juan me elegiría a mí, porque yo era la persona que necesitaba. Juan no quería aceptar el proyecto con Neanderthals, pero este proyecto era crucial para su futuro desarrollo. Sabía que simplemente no había encontrado la manera de enfrentar a Miriam. Aprender a sopesar los pros y los contras es una lección que todo adulto debe comprender. Así que lo animé a aceptar el proyecto. El día que Juan fue a Neanderthals para una reunión, Miriam vino a verme. Tuvimos una conversación abierta. Cuando se fue, me entregó una corbata. Creo que se dio cuenta de que ya no tenía ninguna oportunidad. En realidad, no me importaba su pasado, pero durante mi charla con Miriam, descubrí un secreto. El diagnóstico de cáncer de páncreas fue arreglado por Roberto. No se lo dije a Juan. A estas alturas, el malentendido entre ellos iba mucho más allá de un simple informe médico. Juan y yo pasamos un tiempo sin Miriam en escena. En la víspera de Año Nuevo, Juan me sorprendió con algo que no esperaba. Como predije, Juan me había elegido a mí, pero eso no me hacía menos feliz. Cuando las campanas del Año Nuevo sonaron, Miriam se dio la vuelta y se fue. Miré a Juan, sumido en la alegría del momento. Sabía que este nuevo año marcaba el comienzo de algo nuevo para nosotros.